Así es, Señor. Hoy te entregamos las riendas de nuestro corazón, papá. Démosle gracias a nuestro Dios en esta mañana y oremos como lo hacemos todos los días por nuestra familia, porque mi familia es una misión posible. Dígale, Señor, hoy oro por aquellos que no han conocido de ti. Oro por mi familia, Señor. Te clamo por ellos, papá. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les sustentes, que tú les mantengas, pero que, Señor, sean llamados y que acepten ese llamado tuyo, Señor. Que cuando tú toques a la puerta, ellos abran, Señor, y se sienten contigo a la mesa. Que tú les enseñes hoy, Señor, el principio de toda voluntad tuya, de toda gracia y de toda misericordia, Señor. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia del Señor, sabiendo que Él los llamará y que harán prontamente aceptarán prontamente ese llamado, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Hemos estado hablando entonces de los brazos de papá. Pero antes de empezar les quiero hacer dos invitaciones especiales. Este 15 de febrero a las 5 de la mañana, sábado, damos inicio a nuestro curso de formación, Escuela Bíblica, ¿sí? Para que usted se prepare para ser ese líder espiritual, pero también para que usted pueda tener una vida cristiana conforme a los parámetros de Cristo. Entonces, lo invitamos a nuestra Escuela Bíblica para el liderazgo cristiano y la vida en el Señor. Y el día 28 de febrero vamos a dar inicio a nuestros 51 días de fe, para que usted también participe. Recuerde que al que cree, todo le es posible. Ahí está, entonces, dos grandes invitaciones para que empecemos este año lleno de mucha bendición. Continuando entonces con nuestro devocional Vida para el Día. Recuerden que estamos en los brazos de papá. Hablábamos ayer de las barreras que se han creado en nuestro ser, barreras que nos han impedido tener un carácter sano y se ha dañado, se ha perturbado nuestro carácter. Entonces, por eso es que somos amargados, nos ponemos eufóricos, nuestra vida entonces se va llenando de muchas circunstancias por lo que va pasando día a día. Reaccionamos ante ciertas circunstancias de una forma equivocada. Por ejemplo, alguien nos habla y podemos gritar, podemos entonces contestar con malas palabras, enojarnos. ¿Por qué? Porque nuestro carácter ha sido maltratado, ha sido mal formado. El Señor, vuelvo y repito, en el Salmo 139, el Señor nos formó, nos hizo con sus manos, no le faltó ninguna cosa. Quiere decir que el carácter que nosotros tenemos hoy fue formado, o más bien deformado, a la medida que vamos creciendo. Por eso es necesario llegar a los brazos de papá, para que Él vuelva y nos forme el carácter como Él quería, como Él nos hizo en el principio. Recuerde que Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces el carácter de Adán y Eva era un carácter de santidad, de paz, de tranquilidad, de regocijo, de gozo. Ese era el carácter que tenía Adán y Eva. Era un carácter misericordioso, con dominio propio, con templanza. Pero al caer, lo primero que ellos también hicieron fue perder el diseño original de Dios. Y el diseño original, entonces, al perderlo, ellos empiezan a formar su propio carácter. Se empezó a enojar Adán, se empezó a enojar Eva. Fue tanto así que cuando usted ve la historia de Caín y Abel,
Abel reaccionó con envidia, con ira, y fue tanta la ira y el enojo de Caín contra Abel, porque Dios no aceptó su ofrenda, que mató a Caín. ¿Cómo entonces el carácter se transformó? Porque salimos del diseño original. Para poder volver a tener el carácter de Cristo es necesario tener ese diseño original. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues llegando a los brazos de papá, volviendo a Cristo. Por eso la invitación en el día de hoy, para que usted reflexione, es: ¿su carácter se parece al de Cristo? ¿Será que nuestro carácter es el carácter de Cristo ya? ¿Ya nuestra mente es la mente de Cristo? Porque si hoy no estamos con ese carácter de Cristo, sino que todavía nos ponemos iracundos, eufóricos, si nos salen las malas palabras, si normalmente maldecimos, entonces necesitamos ir a los brazos de papá y decirle: Señor, necesito ser formado en el carácter. ¿Por qué? Porque el carácter se vuelve una herencia. Entonces, el carácter que usted tiene se lo va a heredar a sus hijos, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Dice que yo maldeciré hasta la tercera o cuarta generación, dice la palabra del Señor. Ahí hay que entender algo, entonces, cómo el carácter que yo tengo involucra también a mi familia, involucra a los que yo amo, involucra entonces a aquellos en los cuales creo y pienso que yo no les quiero hacer daño. Empezamos entonces ayer hablando de romper esas barreras mentales. ¿Cómo entonces había un complejo de inferioridad? Y esos complejos de inferioridades y barreras mentales vienen como herencia de mal suplir mis necesidades emocionales. ¿Por qué mal suplir? Porque no estoy viviendo el sobreabundante amor de Dios. Necesito tener ese impacto del amor de Dios sobre mi vida. Necesito tener el carácter de Dios a mi vida, el carácter de Cristo. Que el Espíritu Santo entonces me transforme para poder yo llegar a ser conforme a ese varón perfecto. El año pasado nosotros vimos el año de la santidad. Trabajamos todo el año en la santidad. ¿Cómo debemos de ser santos delante de Dios? Debemos dejar el pecado, vivir en las costumbres del mundo. Este año estamos viendo la identidad con Cristo, mi identificación con Cristo. Necesito, para poder tener ese carácter de Cristo, identificarme con el Señor. Si usted y yo no nos hemos identificado con nuestro hermano mayor, con el Señor Jesucristo, con el que tiene escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, pues no vamos a poder avanzar en el carácter. ¿Por qué el día de hoy encontramos tantos cristianos todavía que no controlan su carácter? Porque no están identificados con Dios. En el momento que un cristiano, alguien le hace un reclamo, reacciona de una forma desconocida para Dios. ¿Y por qué desconocida? Porque su carácter entonces se pone eufórico, se enoja, se irrita, grita, inclusive llega a la violencia. Es falta de identificación con Cristo. ¿Yo cómo voy a identificarme con Cristo cuando no le he entregado mi carácter? Cuando no soy capaz, escúchelo bien, de doblar mis rodillas y decirle: Señor, esto no puede continuar. Yo no puedo seguir siendo esta persona, Señor. Que usted se deje inundar de los celos, que usted entonces maldiga, que entonces nosotros salgan palabras soeces, que nuestros pensamientos sean de maldición para la otra persona. No, nosotros necesitamos entonces tener ese carácter de Cristo, formados por Cristo y para Cristo.
Esos complejos entonces de inferioridad me llevan a tener ese carácter y a reaccionar. Recuerde que el ser humano siempre está creando barreras de protección. El cuerpo, nuestro cuerpo, entonces se va volviendo o va creando inmunología. Se va volviendo, entonces viene una gripe y el cuerpo reacciona poniendo una barrera para que la gripa no continúe. O una infección viral. Pero cuando nosotros no ponemos la barrera, pues vamos a ser atacados. Y vamos a pensar que estamos sumisos. Por eso, en el carácter del hombre, siempre hay una barrera. Y hay barreras que se han ido formando a través de las herencias. Eso lo decíamos ahorita. Esas barreras mentales en las cuales usted y yo hemos venido generando, empiezan a crear una especie de maldición. Nuestra identidad está en Cristo y hoy es el momento de quitar estas barreras y recibir la sanidad de Dios. La sanidad que Dios quiere dar. Humanamente tenemos la tendencia de asimilar los nuevos conceptos. Pero nosotros asimilamos los nuevos conceptos, ideas, experiencias, pasándolas por un filtro. Y ese filtro es el pasado. Quiere decir, usted va a incursionar en un negocio, pero ese negocio nuevo, usted primero lo filtra con un negocio anterior que tuvo y le fue mal. Entonces usted dice, no, pero se me va mal, como me fue en el otro. No, yo no estoy seguro de esto. Pero si usted no tuviera esa mala experiencia, usted nunca hubiera pensado en su mente y lo hubiera bajado a su corazón y hasta no lo hubiera dicho de que le iba a ir mal. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala costumbre de filtrar con los sucesos del pasado. Cogemos y decimos, sí, como en el pasado me fue mal, esta vez me va a ir mal. Digámoslo así, usted tuvo una relación amorosa, tuvo un novio, el novio le falló, lo engañó o la engañó, una novia o uno. Una nueva relación, usted va a ir prevenido, porque como la persona anterior le hizo daño, como la persona anterior se burló de usted piensa que todos los hombres o mujeres son iguales. No, es que todos los varones son cortados con la misma tijera. Las mujeres todas son iguales. Y eso es falso. Es porque estamos tomando el filtro de mi suceso anterior, de mi pasado, y pensamos que todo se construye a través de ese pasado. Por eso es que necesitamos llegar a los brazos de papá para quitar ese pasado, quitar ese dolor, quitar esa tristeza, quitar esa agonía que está generando hoy. Si usted no vive y no borra de su mente ese pasado dañino, usted no va a poder emprender una nueva vida. Por eso es que Cristo le dice en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya pasó, ya no hay retroceso. Pero ¿qué le dijo el Señor? Borre eso, quítelo de su corazón, porque ese no es el filtro. El filtro ahora es la bendición de Dios. Emprende el negocio, me va a ir bien porque Dios está conmigo, antes no estaba. En esta nueva relación, me va a ir bien porque antes no estaba Dios, ahora somos cordón de 3 dobleces. En este nuevo proyecto, me va a ir bien porque primero lo puse delante del Señor. ¿Sí ve?
Y esas son las cosas que debemos de cambiar de nuestra vida. Estar en los brazos de papá nos debe llevar a experimentar esa nueva vida. Esas ideas entonces que ya tenemos, debemos empezar a quitarlas. Hay una diferencia, o más bien, entre la paternidad de Dios y la paternidad del ser humano pasa lo mismo. Nosotros creemos que Dios es igual que nuestro Padre terrenal. Pensamos entonces que así como mi Padre terrenal me puede haber maltratado, puede haber sido un padre autoritario, puede ser un padre sumiso, Dios es así, porque a la imagen de mi Padre terrenal es la imagen de mi Padre Dios. Y eso es lo que construimos en nuestro ser. Y Dios no es así. Por eso es que nos cuesta tanto acercarnos a Dios. Por eso es que nos cuesta tanto ver a Dios como papá. Por eso es que nos cuesta y se nos dificulta entonces ir y decirle: Señor, Padre mío, tengo esta necesidad. Porque cuando nos acercábamos a nuestro Padre terrenal por una necesidad, nuestro Padre siempre nos decía: no puedo, no hay tiempo, y eso quedó marcado en nuestro corazón. Puede ser que hayamos vivido con un padre ausente, puede ser que usted haya vivido con un padre autoritario, puede ser que usted haya vivido con un padre permisivo. Son características de los padres. Pero hay una diferencia entre la paternidad de Dios y la paternidad de los hombres. Hay diferencia enorme. Y hoy necesitamos aprender esa diferencia. Cuando Dios creó al hombre, recuérdelo bien, cuando Dios creó a Adán y a Eva, en su plan perfecto, en su propósito, era que el hombre fuera papá, en que usted y yo fuéramos padres. Hoy estamos entrando en una crisis humana, y es que los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque el mismo mundo ha deformado lo que es la paternidad. Hoy entonces, y hago un paréntesis, muchas familias dicen: yo prefiero un perro, un gato a un hijo, que es totalmente alocado. Un gato y un perro no te va a llenar el vacío de tu hijo. Debe decir: yo soy padre, yo tengo 3 hijos varones que han sido mi motivación, han sido lo mejor que Dios me ha podido regalar. Mi orgullo son ellos 3: José, Sebastián y Juan Camilo. Entonces, usted debe experimentar la paternidad. Si usted todavía está en época, en tiempo de tener un hijo, téngalo. Experimente lo que Dios le tiene, porque en el plan perfecto de Dios es que usted tenga un hijo. Pero sí, téngalo con el plan perfecto de Dios, en una familia, con una esposa, un esposo, unidos en una unidad. No piense que usted como mujer o como hombre no necesita de la otra parte para ser papá. Ese es el peor error también. Es que yo puedo solo o sola crear a mi hijo. Se equivoca. Se necesita una familia, porque Dios creó familias. Dios no creó la familia monoparental. Eso se lo inventó el mundo. Eso se lo inventó el enemigo para ser engañado. Un hijo necesita de un papá y de una mamá. Los papás es esa parte, ellos enseñan autoridad, enseñan la fortaleza del varón. La mamá enseña todo lo que es el amor, el cuidado. Todo esto lo vive. Por eso una mujer, una mamá normalmente es más sentimental que un varón. Porque el varón enseña ¿qué? Fuerza. La mamá enseña sentimientos. Por eso la mamá les da más duro en una separación con sus hijos que el varón. Pero, mire, Dios tiene un plan perfecto y lo hizo perfecto.
que usted y yo fuéramos papá. Que usted y yo entonces tuviéramos esos hijos para que fuéramos multiplicados y fructificados. El hombre fue involucrado en el plan perfecto de Dios. Dios hubiera podido hacer máquinas, claro. Así como hizo Adán, lo hizo de barro y sopló y le dio vida. Lo mismo puede haber hecho de ahí para adelante. Bueno, voy a hacer al hombre perfecto. Y empezó a formar muñequitos de barro y después soplar sobre ellos y se llenó el mundo, punto. No, Dios no dijo eso. Dijo, yo necesito al hombre, o quiero más bien al hombre, dijo Dios. Quiero que el hombre esté dentro del plan perfecto para fructificar y multiplicar. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Nos enseña entonces la palabra del Señor así. Veámoslo desde el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor no le dijo, fructifíquese y multiplíquese con los animales. Es que a partir de ahora su hijo va a ser un perrito o va a ser un gatito. No. Le dijo, vaya, fructifique y multiplíquese. El Señor le dio autoridad al varón y a la mujer para procrearse. Por eso hay que crear el matrimonio, porque es una orden del Señor. Usted y yo, el Señor nos ha puesto en el propósito. ¿Qué pasó? Recuerden, fructificar y multiplicar. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, cuando come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Biblia que se le abrieron los ojos, pero no para bien, sino para mal. El hombre perdió el modelo a seguir según el diseño original. Mejor dicho, perdió el propósito de Dios, perdió el rumbo. Ahí es donde entonces el hombre de hoy, los hijos de hoy, pretenden reemplazar a los niños con el perro y el gato, porque perdieron el diseño original, porque se apartaron de la verdad de Dios. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia enseña la paternidad porque está ligada como una herencia espiritual. El libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? De nosotros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Le enseñarás a los hijos. Nuevamente le repito, Dios nos ha permitido el gozo de la paternidad, el disfrute de nuestros hijos. Usted ser papá hoy es un privilegio de Dios, es la llenura de Dios, el complemento de Dios a su relación matrimonial. Tener hijos hoy son una bendición. ¿Sí? Tener hijos hoy, Dios se acordó de usted como mujer, se acordó de usted como varón. Así que a partir de hoy, todos los días bendiga a su hijo, todos los días bendiga. Y prepare, dígale al Señor, si usted no tiene ese hijo y lo quiere tener, dígale, Señor, desde hoy
bendigo mi vientre, para que mis hijos, los que sean procreados en mi vientre, usted como mujer en su útero, sean hijos de Dios. Diga, de una vez te los declaro a ti, te lo entrego a ti, te lo aparto para ti, Señor. Para que ellos caminen en el propósito de Dios, para que ellos sean olivos de paz, para que ellos sean ese refresco a nuestra vida, la bendición que Dios nos ha dado. La mayor experiencia es tener un hijo. Es tener un hijo. El agrado de un padre está. Dice la palabra de Dios que es bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Eso dice la palabra de Dios. Y dice, y no será avergonzado cuando vengan los enemigos a la puerta. Es decir, que Dios llama al varón bienaventurado cuando tiene hijos. Hoy necesitamos ver esa paternidad de Dios, esa paternidad del Señor. ¿Qué implica lo que acabamos de leer en Deuteronomio 6 y 7? Implica que los padres, conscientes o no, son responsables del desarrollo espiritual de los hijos. Porque desde que tenemos uso de razón, asociamos la imagen de Dios con la de nuestros padres terrenales. Así que familia, es necesario enseñarle lo espiritual a nuestros hijos también. Si usted ya tiene sus hijos, usted es responsable de la paternidad espiritual. Porque así como asociamos la imagen de Dios a la de nuestro Padre, el Señor Jesucristo nos dejó claro que la imagen de Dios es totalmente diferente a la imagen de los hombres. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13, para que finalicemos. Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. Dice la palabra de Dios: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Esa es la diferencia. Si nosotros, creyéndonos ser buenos, le damos lo mejor a nuestros hijos, ahora Dios, que nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Vamos entonces a orar. Mañana vamos a ver esos tipos de padre, el lunes, esos tipos de padre que se han formado según nuestro carácter. Amado Dios y Señor, hoy he conocido la bendición de ser padre. Tu palabra me ha hablado, Señor, de que es un privilegio ser papá. Usted hoy, si no es papá aún, dígale: Señor, quiero serlo, porque es un privilegio tener, Señor, mi aljaba llena de ellos y no seré avergonzado en la puerta cuando mis enemigos vengan. Gracias, Dios, porque mis hijos, Señor, no vienen como un suceso, como un accidente, sino que son, Señor, tu bendición, porque tú me has dicho fructificar y multiplicar. Gracias, oh Dios, por la bendición que me has dado de mis hijos. Y hoy yo te pido que bendigas a tus hijos. Yo bendigo los míos. Yo bendigo la vida de José, de Sebastián y de Juan Camilo, Señor. Y bendigo todos mis hijos espirituales, Señor, para que tu bendición repose sobre ellos. Bendigo, oh Dios, la vida de cada uno de ustedes. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como sacerdote del Dios Altísimo. Gracias, papá, por este privilegio que me has dado, no solamente de ser padre en lo terrenal, en la carne, sino también en lo espiritual, Señor. Gracias porque tú eres el que ha formado ese carácter de padre en mi vida, Señor. Y así, oh Dios, te bendecimos y exaltamos tu gran nombre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que las ventanas de los cielos sean abiertos sobre todos ustedes y derrame bendición hasta que sobreabunden. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.